Hermanos, en esta mañana pues vamos a platicar sobre la entrada triunfal en Jerusalén, este famoso pasaje de las Escrituras. Y me llama la atención mucho que hay una pues gran contradicción entre ese ambiente festivo que normalmente nosotros traíamos a nuestra iglesia con la participación de los niños, con las palmas, sus cantos, y sin embargo el día de hoy tenemos una actitud muy distinta, estando todos guardados en casa, resguardarnos para protegernos a nosotros, nuestras familias y a la comunidad. Pero veremos, hermanos, que en este pasaje en el que nuestro Señor llega a la ciudad de Jerusalén, encontraremos enseñanza y aliento para los días que siguen. En Jerusalén fue desde el sábado que se supo que Jesús estaba cerca, pues las noticias de que se había celebrado una comida en su honor en Betania pronto se escucharon. Como Jesús conocía estos rumores de que Él estaba a punto de establecer un reino terrenal con el trono en Jerusalén, mientras caminaban de Betania, donde se habían hospedado, hacia la ciudad de Jerusalén, enseñó a sus discípulos a través de una parábola, que es una ilustración de un hombre noble que se va lejos, pues en otro lugar recibiría el trono de un reino. A sus siervos en casa les dio minas, que era una moneda corriente en su tiempo, para que comerciaran y le entregaran rendimientos junto con el dinero original a su vuelta. Ese hombre noble, que evidentemente representa al Señor Jesús, enfrentó la oposición de los conciudadanos del reino al que partía para recibir. Sin embargo, él sí ocupó el trono. Cuando volvió a su heredad, premió a los que comerciaron bien con los recursos que le habían sido encomendados, pero a los que fueron indolentes les quitó lo que tenían y se lo dio a quien había dado mejores rendimientos. También mandó decapitar a aquellas personas que se habían opuesto a su legítimo rey en aquella tierra lejana. Caminaron así más o menos unos 3 kilómetros, que era la distancia que había entre Betania y Betfagé, ya en el Monte de los Olivos, muy cerca de Jerusalén. Ahí se detuvieron unos minutos y el Señor Jesús envió a 2 discípulos a una aldea cercana para que le trajeran un pollino, un asno joven que estaba atado junto con su madre. Cuando lo trajeron, los discípulos pusieron sus mantos como montura y Jesús subió al pollino, que guiado por su madre tuvo el gran privilegio de llevar el Señor hasta Jerusalén, que ya para entonces estaba a tan solamente 1 kilómetro de esa aldea. Aquí tanto Mateo como Juan nos dicen que Jesús estaba cumpliendo una profecía, que ambos parafrasearon de la versión griega que ambos manejaban cotidianamente. La profecía es de Zacarías 9 y dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Probablemente sus discípulos, reconociendo la situación que el mismo Señor había ocasionado, pues era Él el que había enviado por el pollino para entrar en Jerusalén, estallaron en júbilo. A ellos se les unió una multitud de peregrinos que también iban con ellos a Jerusalén o que iban de regreso, y los mismos habitantes de Jerusalén en gran número salieron a recibir al Señor Jesús mientras bajaba por el Monte de los Olivos. Marcos nos dice lo que la gente clamaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. No había duda de que la gente aclamaba a Jesús como el Mesías esperado, como aquella persona prometida por Dios que vendría a ser el gran rey. Sin embargo, mucha de la gente no creía o ignoraba a propósito las afirmaciones que también había hecho nuestro Señor de que iba a Jerusalén para morir en una cruz. Era un ambiente de gran festividad, de mucha alegría. Sin embargo, todavía no entraba nuestro Señor a la ciudad cuando algunos fariseos, que estaban entre la multitud, en parte para espiarlo, en parte para ver de qué se trataban todas las cosas, ofendidos por las aclamaciones de los seguidores de Jesús,
le dijeron, de acuerdo con la narración de Lucas, lo siguiente: Maestro, reprende a tus discípulos, que ya no sigan diciendo que eres el Mesías, que ya no sigan diciendo que eres el Rey que viene. Jesús, sin embargo, le respondió: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. El Señor Jesús no solamente no impidió que sus discípulos proclamaran estas verdades, sino que Él mismo las afirmó al decir que si ellos callaran, incluso los objetos inanimados predicarían su nombre. La oposición, por cierto, no había iniciado ahí. Juan nos dice que desde el sábado los sacerdotes más prominentes ya habían acordado matar a Jesús e incluso matar a Lázaro, con quien había tenido la festividad de la tarde anterior. Para entonces, entre que el Señor Jesús contó la parábola que enfrentó la oposición y al mismo tiempo que proseguían los cánticos, el Señor Jesús siguió avanzando y justamente antes de la entrada de la ciudad se detuvo. Hace una pausa y Mateo nos describe lo que sucede. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrían días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Siendo Dios, el Señor Jesús previó el futuro de la ciudad de Jerusalén. Y precisamente aproximadamente 40 años más tarde, las legiones comandadas por el general y futuro emperador Tito arrasaron con la ciudad, reduciéndola a escombros. No dejaron piedra sobre piedra, tal como por Jesús. Incluso este monumento tan conocido en la ciudad de Jerusalén, el Muro de los Lamentos, en realidad era lo único que queda del templo y era tan solo un cimiento, ni siquiera es uno de los muros, era algo que en ese tiempo estaba bajo tierra. Destrucción que ocurrió en el año 70 fue una consecuencia precisamente de que la ciudad no había reconocido a su legítimo rey y Mesías apenas 6 días antes después del relato que hoy nos ocupa, cuando esa misma multitud que el domingo de Ramos aclamaba al Señor Jesús, el viernes en la madrugada se apostaron frente al palacio de Pilato y gritaron una y otra vez: crucifícale, crucifícale. El que esos sucesos vendrían, el hecho de que estos sucesos tuvieran su origen en que la ciudad había rechazado al Señor Jesús, no impidió que Jesús se lamentara por ella. Porque nos dice el evangelista que cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Jesús amaba la ciudad, amaba a su pueblo, y por eso se conmovió con ella al grado de romper en llanto y, por supuesto, unos días más tarde de morir por ellos, al igual que por cada uno de nosotros. El Señor Jesús ya se había conmovido y sufrido junto con el género humano, al que llegó a pertenecer al abandonar su gloria divina. Recordemos que frente a la tumba de Lázaro, este hombre con el que había tenido un banquete la tarde anterior, había llorado junto a su tumba poco antes de resucitar. También en momentos cuando sobre nuestra ciudad y sobre nuestro país se cierne una amenaza, y ciertamente vienen tiempos difíciles, debemos recordar que el Señor está ahí y que siente con nosotros también preocupaciones. Tenemos por Salvador a quien supo, porque experimentó nuestras aflicciones, carencias e indefensión. Mateo dice lo siguiente: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y más tarde el autor de Hebreos escribió: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Así que incluso en ese domingo de Ramos, donde normalmente lo que nosotros recordamos son los cánticos y las palmas y el desfile y la alegría, la aclamación del Señor Jesús,
También ese mismo día vemos que el Señor Jesús se duele de que Él sabía que ocurriría en esa ciudad, apenas unos días después le rechazaría. El Señor Jesús, nos dice Marcos, que entró en la Jerusalén, pero ya no aclamado. Todo el festejo se suspendió a la puerta. Entró, llegó hasta el templo y como ya era tarde, se fue con Betania de regreso con los 12 discípulos. Tiempos difíciles, una vez en Jerusalén y a la puerta, tal como en nuestros días. Estudiando en este pasaje yo pensaba, ¿quién pudiera ir a refugiarse como sus 12 discípulos a Betania, a la paz de esa aldea, a la casa de Lázaro, Marta y María, amigos de Jesús, pero sobre todo con el Señor Jesús entre nosotros? ¿Quién de nosotros no quisiera en tiempos como ahora poder decir, me voy a refugiar con el Señor a Betania? El mismo pasaje de Hebreos dice que esto es posible, pues nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, arrodillémonos en esta semana en oración delante de nuestro Dios, para que Él tenga misericordia de nosotros, de nuestro país, de nuestra iglesia, y que nos dé confort, que nos consuele. La confianza del creyente está puesta en ese gran rey, que sin embargo llegó en un pollino. La profecía de Zacarías nos promete el futuro que anhela todo su pueblo. Voy a leerla desde el principio, pero voy a continuar un poco más adelante de donde se detuvieron los evangelistas. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Así es, para todos aquellos los creyentes, nuestro Señor nos promete, pasadas todas estas cosas, un futuro luminoso con Él a su lado. Pero quisiera también que regresáramos a donde comenzamos, justo a la salida de Betania, cuando el Señor habla de la parábola de las minas. Allí el hombre noble, quien claramente representa a Jesús, vuelve a su tierra, de donde había salido, a recoger sus rendimientos. Los conciudadanos que se opusieron a su reino, los líderes religiosos y los habitantes de Jerusalén son quienes están representados. Nosotros ahí somos representados por aquellos que recibieron estos recursos del Señor para hacerlos rendir, para que dieran fruto. Y ahora que la iglesia está dispersa, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos precisamente hacerlos rendir, hacer dar fruto. Pero podríamos nosotros preguntarnos, como en esa parábola, bueno, pero ¿y nosotros qué recursos tenemos? Tal vez estamos guardados en casa, algunos de nosotros es posible que ya hayamos dejado de trabajar, algunos tal vez ya no tienen un ingreso. ¿Qué tenemos entonces de recursos que nos haya dado el Señor? Tenemos por encima de todo el Evangelio, que es poder de Dios. Y hoy más que nunca, México está necesitado de escuchar las buenas nuevas que el Señor nos da. Tenemos también la presencia del Espíritu entre nosotros, como individuos, pero también como iglesia, aunque estemos dispersos y no. El Espíritu Santo sigue obrando entre nosotros. Y tenemos las promesas de Dios de provisión para todos aquellos que siguen al Señor. Hoy es el tiempo en que el creyente puede echar mano del poder de Dios para predicar su palabra, para mostrar la prudencia que solo la sabiduría de Dios puede dar, para ser generosos con nuestros vecinos, para instruir en casa a nuestros hijos y familias sobre el camino de Dios, para ayudar a quienes pueden tener tal vez más necesidad que nosotros, para confortar a través de la palabra de Dios. Todos estos son recursos como esas minas que el Señor nos ha dado y que Él espera que nosotros hagamos fructificar, que hagamos buen uso de ellos.
De manera que como en ese domingo de Ramos, con esa parábola pronunciada en el camino y pocas veces recordada, el creyente puede detenerse un momento y hacerse algunas preguntas. Si nos asomáramos por la ventana de nuestra casa, ¿a quién pudiéramos ver con más necesidad que nosotros? ¿En qué podríamos ayudar? ¿A quién podemos aconsejar con la palabra? ¿A qué persona, creyente o no creyente o familiar, debíamos nosotros llamar por teléfono para darle una palabra de aliento? ¿A quién podamos darle la única palabra de esperanza a través del Evangelio? Hermanos, tenemos una gran oportunidad para ahora que estamos dispersos, hacer uso de esas minas, de esos recursos que el Señor nos ha dado. Y sí, regresemos con el Señor Jesús a Betania, refugiémonos con Él. Mientras vamos por el camino, seamos también instrumentos obedientes para derramar bendición a todo nuestro alrededor. De manera que cuando nuestro Señor vuelva a reunirnos aquí en este templo, o cuando nos reúna, si es que Él no viene antes, pueda alegrarse con nuestro servicio a nuestra familia, a nuestros hermanos en Cristo y nuestra sociedad. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por esta palabra que aun cuando nos recuerda un evento festivo, también tiene ahí las semillas que nosotros hoy necesitamos para tener consuelo y para tener instrucciones de cómo aprovechar este tiempo, haciendo rendir, trabajando incluso desde casa, fructificando en los recursos que tú nos has dado. Te rogamos que cada una de nuestras familias pueda estar segura, cobijada por tu poder, que podamos sentirnos como esos discípulos que al final de un día tan difícil pudieron refugiarse con el Maestro en Betania, que nosotros a través de la oración, de nuestros devocionales en casa, podamos experimentar tu presencia entre nosotros. Pero también ayúdanos a que podamos seguir siendo siervos útiles, que la iglesia dispersa más que nunca pueda seguirte sirviendo y entregando los recursos que tú nos has dado para tu gloria. Esto te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.